Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día tuvimos polémica, otra vez, por las sanciones, por los adelantamientos y por los adelantamientos que tenía sanción y los que no. Y me dio a mí por pensar, después del análisis del Gran Premio de Francia, en todos aquellos adelantamientos que hemos visto en el pasado, que eran parecidos a los que hay hoy en día, o incluso peores, y que no conllevaron sanción. Y he dicho, vamos a hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si estos adelantamientos hubieran sido sancionables? Avisar que aquí yo voy a coger unos cuantos adelantamientos que me vinieron a la cabeza y otros que estuve mirando al ver que había algunas carreras subidas en YouTube de MotoGP y dije, voy a repasármelas a ver qué sucedió en 2018, que es la que cogí. ¿Qué sucedió? Pues que había adelantamientos como los que hay hoy en día y yo dije, bueno, pues de aquí saco materia prima y esos son los adelantamientos. ¿Que hay más? Hay muchísimos más, pero eso los trataremos en una segunda parte porque seguro que va a seguir habiendo polémica este año con todas las sanciones y todos los adelantamientos. Pero empezamos por el primero que a mí se me vino a la cabeza y fue el adelantamiento de Marc Márquez a Jorge Lorenzo en Jerez 2013. ¿Qué sucedió en Jerez 2013? Tenemos una última vuelta liderada por Dani Pedrosa y justo en la última curva de esa última vuelta, Marc Márquez decide pues adelantar al campeón del mundo vigente de MotoGP, que no era otro que Jorge, de esta manera. Jorge se abre un poco a la entrada de la curva, a lo que Marc lo ve y decide realizar el adelantamiento sobre Jorge. Lorenzo es cierto que venía abierto, pero Marc entra todavía más abierto, lo que se suele decir, entra coladísimo, porque no tenía que adelantar en ese punto porque no era su frenada y la moto se le desestabiliza y se va, como siempre, hacia el exterior de la curva. A lo que Lorenzo, que venía de fuera y que evidentemente no iba a frenar ante un rookie, decide tirarse hacia el interior a sabiendas de que Marc estaba ahí. ¿Qué acabó sucediendo? Que Lorenzo empujó a Marc, Marc recuperó su trazada por el interior y pasó por delante y Lorenzo llegó en tercer lugar. ¿Era culpa de Marc el adelantamiento? Pues sí, Marc no tenía que haber entrado tan colado como entró, porque es cierto que su frenada no estaba ahí y que lo que hizo fue forzar la máquina. ¿Es un lance de carrera? Pues sí, ¿tú te puedes creer que tú puedes llegar y sancionar a Marc Márquez en una última vuelta, en la última curva, por un adelantamiento a Jorge Lorenzo? Pues sí, venía de rookie y se equivocó, porque yo creo que ese adelantamiento no lo tenía que haber realizado, porque entró coladísimo. Pero ahora, esto hoy en día hubiera sido una long lap para el próximo Gran Premio. O sea, lo que se entendió como un incidente de carrera, sobre todo entre dos personas que podían lucharse al Mundial, que eran grandes, Marc iba a ser un gran campeón, Jorge lo era, se entendió como un incidente de carrera. Hoy en día sería una long lap. Pero es que, hablando de este adelantamiento, si hacemos memoria, también sucedió en el pasado, en 2005, con Sete y con Rossi, solo que esta vez, en vez de entrar tan colados, estaban justo pegados al piano. Adelantamiento número 2 también con Marc Márquez y en 2013, y es el sonado corte de cable de Marc Márquez a Dani Pedrosa en Aragón en 2013, con tan mala suerte que cortó uno de los con la moto. O sea, Marc, llevando la moto, le cortó un cable de la moto a Dani Pedrosa. Que fíjate si se lió parda, que a la carrera siguiente tuvieron que ponerle como un protector a ese cable porque era el cable de la estabilidad de la frenada o era un cable importante. ¿Qué sucedió? Que al cortar ese cable, Dani, cuando fue a frenar, se le fue la moto y, como siempre, y pobrecito Dani, salió por los aires, mientras que Marc siguió la carrera y al final pues la pudo acabar. En este caso a Marc Márquez sí lo sancionaron con un punto en el carné por puntos y a Honda le quitaron los 25 puntos del Mundial de Constructores que había conseguido Marc en esta carrera. Pero ni al uno ni al otro le hicieron cosquillas porque Marc tenía 3 puntos y hasta el cuarto no había una sanción mayor.
y Honda pudo recuperar parte de esos 25 puntos, ya que Bautista había acabado cuarto, entonces sumó 13. Hoy en día podría haber sido, no sé si una long lap, porque claro, es que le corta el cable, entonces a lo mejor una o dos long lap. Salto de 2013 a 2015 y no vamos por ahí, no van por ahí los tiros y no nos vamos a ir al final de temporada, porque eso sí que se sancionó. Nos vamos a quedar en el inicio de temporada, en Assen 2015, Rossi contra Marc Márquez, en un adelantamiento en esa última chicane en la que pues venían peleándose Marc y Rossi toda la carrera, esta última vuelta, y al final sucede que Marc toca a Rossi y Rossi decide levantar la moto y en lugar de frenar y terminar de hacer la chicane, pues se comió la chicane, cortó la chicane entera y claro, Marc, que sí a pesar del toque había realizado la chicane, llegó segundo. El enfado de Marc fue porque él realizó el circuito de la manera correcta y Valentino Rossi se había comido la chicane para ganar la carrera. ¿Se le quitó la victoria a Valentino Rossi? No. Hoy en día, no sé, hoy en día si sería devolver la posición, es decir, quitarle la victoria a Valentino Rossi o directamente ponerle ese segundo y medio que se pone cuando realizas un shortcut, cuando te comes esa chicane o alguna curva. Porque creo que cuando ya la carrera está acabada sí que le ponen un segundo, pero alguna que otra vez por ahí sí que le hacen devolver una posición, pero alguna que otra vez se les ha escapado ese devolver ese segundo, entonces no sé hasta qué punto sería o devolver una posición o un segundo, segundo y medio. Seguimos en la misma localización, cambiamos de año y cambiamos a uno de los protagonistas. Y yo recordaba esta carrera, pero no recordaba este adelantamiento de Rossi, bueno, no llegó a ser adelantamiento, este incidente de Rossi con Jorge Lorenzo, Assen 2018. En este caso lo que sucede es que Jorge Lorenzo, que llevaba una Ducati y empezaba esa succión que realizan hoy en día las motos por esa aerodinámica que llevan y esa velocidad que llevan, empezaba a ser muy latente en este 2018, cuando ya Ducati tenía una aerodinámica bastante fuerte, ya el resto de marcas empezaban a desarrollar esas aletas en el carenado. Entonces Rossi se pega demasiado a Jorge Lorenzo, que iba en primera posición, con la consecuencia de que Lorenzo succiona a Valentino Rossi y pasa lo siguiente: Rossi impacta con la parte trasera con el colín de Jorge Lorenzo, es más, llega a raspar el colín de Lorenzo y creo que hacerle algún arañazo importante en esta parte trasera, en el colín, pero yo me he visto la carrera entera y a Rossi, sorpresa, no se le sancionó. Hoy en día, una long lap. Nos quedamos en Assen también este mismo año y esta misma carrera, y es que hubo hasta 7 pilotos que se estaban luchando la victoria, y en este caso el incidente es de Marc Márquez con Maverick Viñales, o mejor dicho, de Viñales con Márquez, porque fue Viñales el que empezó este adelantamiento. ¿Y qué sucedió? Pues que se fueron los dos. No llegaron a caerse, esto no es lo de Pecco Bagnaia en Francia este último fin de semana, pero sí que es cierto que Maverick entra por el interior porque ve que Marc deja un pequeño hueco y Maverick, que venía en la persecución y que además estaba un pelín más atrás, venía remontando, decide que va a adelantar a Marc y al salir sale demasiado abierto, sale demasiado fuerte, tiene un toque con Marc y los dos se van hacia afuera. Marc es capaz de, como iba por delante, entrar en pista por delante de Maverick. Eso, si os digo, ninguno de los dos miró para perder un segundo como tendría que hacerse hoy en día. Pues si había 7 pilotos, pues fue un incidente de carrera y Maverick Viñales fue demasiado optimista en el adelantamiento y tuvo un pequeño toque con Marc Márquez. Márquez no lloró, también te lo digo, llegó y volvió a adelantar, y si tuvo que adelantar a Viñales y devolverle el toque, se lo devolvió. Que fue justo lo que hizo con este otro adelantamiento que vivió el de Cervera, esta vez con el piloto de Suzuki, Alex Rins. Y es que Alex también estuvo moviéndose en esos puestos delanteros en esta carrera, y en una de ellas va a adelantar a Marc y lo fuerza hacia el exterior. No se llega a ver exactamente en la imagen que se produzca un toque, pero sí que es cierto que Alex achucha a Marc
cuando Mark está levantando la moto en la frenada y lo que sucede es que Mark se desestabiliza y casi se cae de la montura. Estas dos últimas sanciones, hoy en día la de Viñales es una long lap, porque has tocado y has echado a un piloto fuera. La de Rins con Mark, a lo mejor puede ser que fuera a perder una posición. Y ya, para rematar, me quedan dos incidentes que tampoco se sancionaron, que fue uno, el incidente de Jorge Lorenzo en Cataluña 2019, cuando al adelantar, si mal no recuerdo, a quien iba a adelantar era Viñales, y se cae, o sea, Lorenzo con la Honda adelanta a Viñales y pierde el tren delantero, porque ahí fue el comienzo en el que la Honda empezó a perder el tren delantero de manera estrepitosa. Y ya no contento con eso, se lleva a Viñales, Viñales que se cae, que la moto de Viñales se da con Dovizioso y que la moto de Dovizioso hace que Valentino Rossi se coma la moto de Viñales y también se caiga. De un plumazo, Jorge Lorenzo le quitó a Marc Márquez a todos sus rivales por el título, con una sola caída. ¿Jorge Lorenzo llevó sanción? No. Hoy en día, por lo menos, y visto lo que le pasó a Marc Márquez en Portugal, sería una doble long lap para el próximo Gran Premio en el que Lorenzo hubiera competido. Paraos a pensar por un momento qué hubiera sucedido si el adelantamiento de Rossi a Stoner en 2008 se llega a sancionar y tiene Rossi que devolver la plaza con Stoner. O hacer una long lap. Aunque en 2008 no existiera la long lap. Imaginaos que Rossi, por adelantar de esa manera, tiene que hacer una long lap. Después del adelantamiento que hizo, después de las batallas que tuvo con Casey Stoner y después de todo lo que rodeaba a Rossi con Stoner, tú imagínate que a Rossi le ponen a hacer una long lap por ese adelantamiento. ¿Dónde estarían los grandes adelantamientos y las grandes batallas del pasado si todo lo que fuera salirse un poquito es sancionable? Eso ha pasado de toda la vida en el motociclismo y no voy a tirarlo muy atrás, porque es cierto que hace muchos años que era todavía incluso más canalla. Vamos a quedarnos en la categoría reina más moderna, en las últimas épocas de MotoGP. Eso ha sucedido siempre, porque hemos tenido pilotos agresivos como Valentino Rossi, pero no agresivo en el sentido de entra al toque. Pues había veces que sí, y había veces que era capaz de crear el hueco como ha hecho Marc Márquez. ¿O tú de verdad le ibas a decir a los Cuatro Fantásticos que fueran sobre algodones? Que no están compitiendo en la senda arcoiris del Mario Kart, que es lo que se está haciendo hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día dejamos que los pilotos lleguen y se quejen a dirección de carrera porque saben que dirección de carrera al final está decidiendo el rumbo de lo que sucede en la clasificación final de una competición, de una carrera. Entonces, yo adelanto, pero levanto la mano por si acaso al que he adelantado le puede caer una sanción. Yo de verdad pido ejercicio de reflexión y pensar si todos estos adelantamientos hubieran tenido las sanciones de hoy en día. ¿Dónde estaríamos ahora mismo? ¿Y de qué estaríamos hablando si esos adelantamientos hubieran sido sancionables? No, se hubieran sancionado en su momento, con las sanciones de hoy en día. No tendríamos ni batallitas, ni anécdotas, ni historias que contar. Así que, sed buenos, no subáis fotos de manos con anillos, ni tampoco os vayáis a la feria, no os despilfarréis, que os están vigilando, y nos vemos en el próximo vídeo.